Oye, ¿cómo te va? Este es el canal Prueba Bíblica. Hoy pondré a prueba tus conocimientos sobre el profeta Elías. Prepárate porque estamos por empezar. Pregunta 1. ¿Cuál fue el primer milagro realizado por el profeta Elías? A. La multiplicación de panes y peces. B. La resurrección del hijo de la viuda de Sarepta. C. El fuego que descendió del cielo en el monte Carmelo. D. El cierre de los cielos para que no lloviera. Respuesta correcta, alternativa, D. El cierre de los cielos para que no lloviera. Este milagro ocurrió durante el reinado de Acab, y la sequía duró 3 años y medio. Elías declaró esta sequía al rey Acab como una forma de demostrar el poder de Dios sobre los falsos dioses de Israel. Pregunta 2. ¿Dónde fue alimentado Elías por cuervos? A. Río Jordán. B. Arroyo de Querit. C. Monte Carmelo. D. Valle de Jezreel. Respuesta correcta, alternativa, B. Arroyo de Querit. Dios ordenó que los cuervos llevaran pan y carne a Elías mientras se escondía de Acab. El arroyo de Querit se secó debido a la sequía, lo que obligó a Elías a buscar refugio en Sarepta. Pregunta 3. ¿Cómo desafió Elías a los profetas de Baal en el monte Carmelo? A. Construyó un altar de piedras y oró para que Dios enviara fuego del cielo. B. Invitó a los profetas a una batalla. C. Ofreció sacrificios de animales sin fuego. D. Llevó a los profetas al desierto para ser juzgados. Respuesta correcta, alternativa, A. Construyó un altar de piedras y oró para que Dios enviara fuego del cielo. Elías hizo el altar con 12 piedras, representando las 12 tribus de Israel. Ordenó que se vertiera agua sobre el sacrificio para mostrar que el fuego que descendiera sería sobrenatural. Pregunta 4. ¿Cuál fue la reacción del pueblo después de que Elías oró y descendió fuego del cielo en el monte Carmelo? A. El pueblo permaneció en silencio. B. El pueblo adoró a Baal con más fervor. C. El pueblo cayó rostro en tierra y declaró: "El Señor es Dios". D. El pueblo huyó de miedo. Respuesta correcta, alternativa, C. El pueblo cayó rostro en tierra y declaró: "El Señor es Dios". Este evento marcó un gran giro espiritual en Israel, reafirmando la soberanía de Dios. Elías, luego, ordenó que todos los profetas de Baal fueran capturados y ejecutados. Pregunta 5. ¿A dónde huyó Elías después de saber que Jezabel quería matarlo? A. Samaria. B. Jerusalén. C. Oreb. D. Betel. Respuesta correcta, alternativa, C. Oreb. Oreb, también conocido como Monte Sinaí, es el mismo lugar donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Durante su viaje, Elías fue alimentado por un ángel y viajó durante 40 días y 40 noches hasta Oreb. ¿Estás disfrutando la prueba? Dale me gusta y apoya el canal. Pregunta 6. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a Elías cuando se escondió en una cueva en el monte Oreb? A. Dios le habló a través de un terremoto. B. Dios le habló a través de un viento fuerte. C. Dios no respondió. D. Dios le habló a través de un susurro suave. Respuesta correcta, alternativa, D. Dios le habló a través de un susurro suave. Antes del susurro, hubo un viento fuerte, un terremoto y un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos.
La respuesta suave de Dios enseñó a Elías que el poder de Dios no siempre se manifiesta de manera dramática. Pregunta 7. ¿Quién fue elegido por Dios para suceder a Elías como profeta? A. Eliseo. B. Giezi. C. Isaías. D. Micaías. Respuesta correcta, alternativa A. Eliseo. Elías encontró a Eliseo arando con 12 yuntas de bueyes y lo llamó echando su manto sobre él. Eliseo pidió despedirse de sus padres antes de seguir a Elías, mostrando su compromiso con la misión. Pregunta 8. ¿Cómo fue llevado Elías al cielo? A. Por un grupo de ángeles. B. Ascendió en una nube. C. En una tormenta de viento. D. En un carro de fuego. Respuesta correcta, alternativa, D. En un carro de fuego. Eliseo presenció el evento y clamó, Padre mío, el carro de Israel y sus jinetes. El manto de Elías cayó para Eliseo, simbolizando la transferencia del ministerio profético. Pregunta 9. ¿Qué rey consultó a Baal-zebub, dios de Ecrón, y fue reprendido por Elías? A. Acab. B. Ococías. C. Joram. D. Jehú. Respuesta correcta, alternativa, B. Ococías. Ococías, hijo de Acab, quedó gravemente herido, en lugar de consultar a Dios, envió mensajeros para consultar a Baal-zebub. Elías interceptó a los mensajeros y anunció que Ococías moriría por no haber consultado al Dios de Israel. Pregunta 10. ¿Quién fue el rey que fue juzgado por Elías por haber matado a Nabot y tomado su viñedo? A. Salomón. B. David. C. Acab. D. Ococías. Respuesta correcta, alternativa, C. Acab. Dios envió a Elías para condenar a Acab por el asesinato de Nabot. Como consecuencia, Elías profetizó la destrucción de la dinastía de Acab. ¿Quieres ver más vídeos como este? Suscríbete ahora al canal Prueba Bíblica, haz clic en el vídeo que te sugiero y comienza una nueva prueba. Dime también cuántas preguntas sobre el profeta Elías acertaste. Te espero en el próximo vídeo.